Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un ejercicio de resistencia de materiales donde vamos a estar estudiando el comportamiento de uniones soldadas. Para eso nosotros vamos a resolver este ejercicio que se compone de dos placas que tienen cada una un espesor de 0.5 centímetros. Nos indican que esas dos placas son unidas mediante esos cordones de soldadura que tienen un espesor de soldadura de 0.3 centímetros y que la resistencia de esta es de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. También nos indican que todo este sistema se encuentra soportando una carga P en este punto, cuya orientación se encuentra definida por los parámetros H y B, que son de 2 y de 4 unidades respectivamente. Lo que nos pide el ejercicio es poder determinar cuál es el valor de la carga P máxima que nosotros podemos efectuar en este punto sin que nuestra soldadura falle. Para la resolución de nuestro ejercicio, en primera instancia tenemos que asegurarnos que conocemos las longitudes de todas las soldaduras. Por un lado podemos empezar definiendo esa soldadura como la soldadura 1, que tendrá una longitud de 26 unidades. Esta otra soldadura, la soldadura 2, de la cual todavía no conocemos su longitud, pero podemos hallarla fácilmente mediante Pitágoras. Y luego nuestra longitud de la soldadura 3, que es de 9 unidades. Entonces podemos empezar calculando la longitud que nos falta, indicando que la longitud de la soldadura 2 por Pitágoras sería simplemente igual a la raíz cuadrada de su componente en el eje X, su longitud en el eje X de 17 elevado al cuadrado, más su longitud en el eje Y de 29 elevado al cuadrado. Es de esa manera que podemos calcular esta longitud. Una vez que tenemos las longitudes de todas las soldaduras, podemos empezar a analizar cuál es la posición del centroide de todas estas. Es en la posición del centroide donde nosotros tenemos que llegar a analizar el efecto de nuestra carga axial P y un momento flexionante que nosotros llegaríamos a generar. Es para eso que podemos indicar que la posición del centroide en el eje X sería igual a la sumatoria de las longitudes multiplicado por su posición en el eje X dividido entre la sumatoria de las longitudes. Hay que tomar en cuenta que esta ecuación es simplemente ya una ecuación simplificada. La ecuación real sería la sumatoria de áreas por X dividido entre la sumatoria de áreas. Sin embargo, como el espesor va a ser el mismo para cada uno de nuestras diferentes soldaduras, entonces podemos manejar directamente esa expresión. Comenzamos entonces con el desarrollo de la misma, indicando que la posición del centroide será la longitud de 1 es de 26 multiplicado por su posición en el eje X de su centroide. Para esto yo voy a empezar definiendo que nuestros ejes de referencia serán este y este eje de referencia. Diríamos que el centroide de esa soldadura se encontraría a la mitad de 26, es decir, a 13 unidades. Más nuestra siguiente longitud, la longitud de la soldadura 2, que es de 33.61. multiplicado por la coordenada en su eje X. Su coordenada en el eje X sería simplemente la longitud de 17 dividido entre 2, más tenemos la longitud de esa soldadura 3, que sería la longitud de 9 unidades, multiplicado por su coordenada en el eje X, que sería de 17 más 9 dividido entre 2, ¿no? 9 dividido entre 2 sería 4.5. 4.5 más 17 estaríamos manejando 21.5 unidades. Todo esto dividido entre la sumatoria de las longitudes, que sería de 26 más 33.61 más 9. De aquí nosotros podríamos encontrar el valor de la posición del centroide en el eje X, y lo mismo podemos aplicar para nuestro eje Y. Diríamos entonces que nuestro eje Y sería la sumatoria de la longitud de la soldadura 1 sería 26, su Y estaríamos sobre la base, es decir, en 0, más la longitud de la soldadura 2 de 33.61 multiplicado por su altura. Su Y estaría a la mitad de 29, es decir, 29 medios, más la longitud de la soldadura 3 de 9 unidades multiplicado por su Y. Su Y sería toda esta altura de 29. Es de esta manera que nosotros, si dividimos esto dividido entre la sumatoria de longitudes de 26 más 33.61 más 9, podríamos llegar a encontrar la posición del centroide en nuestro eje Y. Una vez que hemos realizado esas operaciones, podemos encontrar que nuestra posición en el eje X sería de 11.91 y del eje Y sería de 10.90. Entonces podemos poner esos valores en nuestro eje, indicando que se encontraría un eje X por esta posición a una distancia de 11.91. Esta longitud sería de 11.91. Luego tenemos también este otro eje, el eje Y, que estaría 10.90.
Entonces este eje se encontraría aproximadamente por acá, a una longitud de 10.90. Yo voy a definir que esos serán nuestros ejes X y nuestros ejes Y, con respecto al cual nosotros estaremos manejando ya nuestro momento flexionante. Una vez que nosotros hemos logrado determinar la posición de nuestro centroide, el siguiente paso será determinar algunas características geométricas que vamos a requerir para el cálculo de los esfuerzos. Por un lado requeriremos lo que sería el área y por otro lado también requeriríamos la inercia. En ambos casos va a ser imperativo que nosotros conozcamos el valor del espesor efectivo de nuestra soldadura. Cuando hablamos del espesor efectivo de la soldadura, estamos hablando de un espesor que se encuentra en un plano rotado a 45 grados. Entonces, si nosotros manejamos el esquema de nuestra soldadura de esta manera, nosotros diríamos que el espesor que nos dan de dato de 0.3 centímetros es este espesor. En realidad, el espesor que se encuentra trabajando sería un espesor que se encuentra en un plano rotado a 45 grados, que lo vamos a denominar como un espesor T. Entonces podemos calcular este espesor T indicando que sería simplemente igual a 0.3 multiplicado por el coseno de 45. Habiendo calculado el valor de T, podemos ya empezar calculando lo que sería el valor de nuestra área. El valor del área total de nuestra soldadura sería simplemente igual al espesor T multiplicado por la sumatoria de las longitudes. Entonces indicaríamos que el espesor de 0.202 se debería de multiplicar a las longitudes que tenemos. La longitud de la primera soldadura sería de 26, de la segunda sería 33.61 y de la tercera sería de 9 unidades. Es de esta manera que obtendríamos el valor del área. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es calcular ya el valor de nuestras inercias. Sin embargo, vamos a toparnos con un ligero inconveniente. En cuanto a las inercias de las áreas 1 y 2, nosotros podríamos aplicar simplemente la expresión de 1 sobre 12 por la base por la altura elevado al cubo, obviamente esto considerando los diferentes eje X y eje Y. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando ya con nuestra inercia inclinada, nosotros necesariamente tendríamos que calcular esas inercias en un eje orientado a un cierto ángulo, un determinado ángulo. Entonces, para hacer más claro el esquema, nosotros vamos a poner, de acuerdo a nuestra soldadura que manejamos en esta posición, vamos a introducir nuestros ejes X' y Y' que se encuentren orientados en esa dirección. Voy a decir que ese sería nuestro eje X' y ese sería nuestro eje Y'. Habíamos indicado que la longitud de esta soldadura era de 33.61 unidades. Y podríamos tomar en cuenta su otra dimensión como el espesor de la soldadura que manejamos, de 0.212. Considerando entonces estos valores, la idea es que nosotros empecemos a determinar las inercias en X' y en Y' y posteriormente realizar una rotación mediante el método de círculo de Mohr para poder encontrar lo que sería nuestro eje X en esta dirección y en esta otra dirección nuestro eje Y. Encontraríamos las inercias a un ángulo determinado, ángulo beta. Vamos a empezar con el cálculo de nuestras inercias en estos ejes, indicando que la inercia en nuestro eje X' sería igual a 1 sobre 12 de la base. La base sería de 33.61 por la altura de 0.212 elevado al cubo. Luego podemos determinar también nuestra inercia en el eje Y', que sería simplemente igual a 1 sobre 12 por la base, que sería en el eje Y' estaríamos manejando una base de 0.212 multiplicado por la altura, que en este caso serían ya los 33.61 elevado al cubo. Esas serían las inercias en el eje X' y Y'. Luego también vamos a requerir conocer el valor de este ángulo beta. Este ángulo beta nosotros podemos encontrarlo simplemente con la orientación de la soldadura en el primer esquema que teníamos. Diríamos que este ángulo beta sería igual al arco tangente de la longitud de nuestra soldadura en el eje Y, que es de 29, dividido entre la longitud de la soldadura en nuestro eje X, que es de 17. Una vez que calculamos estas expresiones, podemos llegar a la conclusión que la inercia en el eje X' sería de 0.0266 y en el eje Y' de 670.749. El ángulo beta que nosotros tendremos que rotar posteriormente para poder orientar estas inercias con respecto a las inercias horizontal y vertical sería un ángulo de 59.62. Sin embargo, no hay que olvidarnos que en el círculo de Mohr todo ángulo tiene que ser igual al doble de lo que nosotros estaríamos calculando en el modelo, es decir, un ángulo de
119.24. Antes de continuar hay que hacer la distinción que estas inercias solamente son las inercias de nuestro eje de la soldadura 2 y de la soldadura 2, ¿no? Entonces, para el ciclo de Moore nosotros tenemos que empezar calculando lo que serían los valores del centro y de nuestro radio. Eso lo vamos a lograr diciendo que el centro será igual a nuestra inercia de la soldadura 2 en el eje X más la inercia de la soldadura 2 en el eje Y dividido entre 2. Si ponemos números a esto tendríamos 0.0266 más 670.749, todo dividido entre 2. Lo mismo podemos hacer para el radio. En el caso del radio nosotros sabemos que eso será la raíz cuadrada de la inercia en el eje X, disculpen, esto es prima, inercia en el eje X2 menos la inercia en el eje X de 2, prima, esto dividido entre 2, todo esto elevado al cuadrado, más nuestra inercia XY' elevado al cuadrado. Si nosotros reemplazamos números aquí, sabemos que esta inercia XY' va a ser 0 y estaríamos encontrando que este radio será la raíz cuadrada de la inercia X2 es de 0.026 menos la inercia en Y de 670.749, todo esto dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Una vez que nosotros hemos logrado determinar las posiciones del centro y el tamaño de nuestro radio, podemos empezar ya trazando el ciclo de Moore. Para eso nosotros vamos a trazar una línea vertical, una línea horizontal, en las cuales estaríamos indicando que en el eje de las ordenadas tendríamos las inercias X y en el eje de las abscisas las inercias X y la inercia Y. Entonces vamos a empezar posicionando el centro con un valor positivo, digamos que se encuentre por acá, de 335.388. Vemos que en cuanto al radio es casi similar, ¿no? 335.361, es decir, ligeramente más pequeño que la posición del centro. Eso quiere decir que estaríamos llegando aproximadamente por acá. Podríamos realizar un trazo y ahí tendríamos entonces nuestro círculo. El siguiente paso será poder determinar la posición de nuestro estado actual de inercias. Es decir, vemos la inercia en el eje X es de 0.0266, es decir, técnicamente 0. Tendríamos que este punto representaría la inercia en nuestro eje X', y si trazamos un diámetro, este sería nuestra posición del eje Y. Ese sería el eje Y y este sería el eje X' y Y'. Un siguiente paso que nosotros tenemos que seguir es el de posteriormente generar la rotación. Habíamos dicho que tendríamos un ángulo beta de rotación en sentido horario, entonces vamos a realizar la rotación de un ángulo de 2 beta de 119.24 en sentido horario. Para eso nosotros estaríamos encontrando una posición final aproximadamente por acá, ¿no? Donde aquí nosotros estaríamos manejando nuestro eje X, el eje horizontal, y finalmente aquí abajo nuestro eje Y. Si nosotros decimos que este ángulo es de 119.24, podríamos simplificar un poco la expresión tomando este eje como un eje que nos va a generar un ángulo recto en esta zona. Por tanto, el ángulo que nosotros tendríamos en esta región sería simplemente igual a 29.24 grados. 29.24 y lo propio aquí, 29.24 grados. Una vez que nosotros hemos logrado especificar esto, podríamos ya plantear las ecuaciones de la inercia en el eje X y la inercia en nuestro eje Y. Diríamos que la inercia en el eje X sería simplemente igual a la posición del centro más toda esta longitud, la posición del centro más esta distancia de acá, que sería el radio R multiplicado por el seno de 29.4. Entonces vamos a poner centro más el radio R por el seno de 29.24. Y en cuanto a nuestra inercia en el eje X, en el eje Y tendríamos que la inercia en el eje Y va a ser igual a la posición del centro menos esta longitud de aquí. Es decir, centro menos el radio R por el seno de 29.24, donde nosotros conocemos las dimensiones del centro
y la dimensión del radio de 335.361. Es de esta manera entonces que nosotros estaríamos encontrando los valores de la inercia X de 499.201 y la inercia en el eje Y de 171.575. Hay que recalcar que estas inercias son las inercias con respecto a un eje X horizontal y un eje Y vertical que se encuentran pasando por el centroide de la soldadura inclinada. Una vez que nosotros hemos logrado determinar esta inercia, podemos ya calcular las inercias en el eje X y en el eje Y de nuestras diferentes soldaduras, pero tomando en cuenta que serán con respecto al centroide que habíamos ya determinado en un paso anterior. Entonces vamos a ir calculando las inercias en el eje X de la primera soldadura. En el caso de la primera soldadura sería la inercia que se encontraría sobre su eje es de 1 sobre 12 por la base una longitud de 26, por la altura, que sería el espesor de la soldadura. Si recordamos, ese espesor lo habíamos calculado con un valor de 0.212 elevado al cubo. Esto, sin embargo, es la inercia con respecto a este eje, al centroide de esa soldadura. Yo quiero con respecto al centroide de todo el conjunto de soldaduras. Entonces, para eso utilizo el teorema de Steiner, sumando a esto el valor de su área 26 por 0.212, su área por la distancia entre ejes al cuadrado, que sería de 10.9 elevado al cuadrado. Podemos continuar con nuestra inercia de la soldadura 2, la inercia de la soldadura 2. Entonces, esta inercia nosotros ya la habíamos calculado en el paso anterior. Habíamos dicho que en el eje X era de 499.201. Sin embargo, lo que nosotros debemos de considerar es que esta inercia la habíamos calculado con respecto al centroide de la soldadura. Entonces, de igual manera tengo que aplicar el teorema de Steiner más y vamos a poner su longitud. Habíamos dicho que su longitud era de 33.61 multiplicado por su espesor de 0.212 por la distancia entre ejes al cuadrado. Esa distancia será la distancia de 10.90 menos la posición de su centroide. Su centroide en el eje X se va a encontrar a una altura de 29 medios. Diríamos 29 medios menos 10.9 elevado al cuadrado. Luego podemos calcular de igual manera la inercia de nuestra soldadura 3 en el eje X. Esto sería 1 sobre 12 de la base de 9 por la altura de 0.212 elevado al cubo, más, una vez más aplicamos el teorema de Steiner, que sería el área 9 por 0.212 por la distancia entre ejes al cuadrado. Esa distancia sería de 29 menos 10.90. Menos 10.9 elevado al cuadrado. Es de esta forma que tendríamos la inercia de nuestra soldadura en el 3 en el eje X. Luego yo voy a poder calcular la inercia en el eje X total simplemente sumando esos tres valores, la de la 1, la de la 2 y la de la 3. Podemos continuar entonces nuestro trabajo calculando la inercia en el eje Y de la soldadura 1. Para la soldadura 1 en el eje Y tendríamos 1 sobre 12 de la base, en este caso será el espesor de la soldadura de 0.212 por la altura, que serían las 26 unidades, esto elevado al cubo, más nuestra área 0.212 por 26 multiplicado por la distancia entre ejes al cuadrado. En el eje Y nosotros tendríamos que nuestro eje se encontraría a una distancia de 13 y sin embargo el centroide de todo se encuentra a 11.91. Entonces vamos a hacer la diferencia, 13 menos 11.91 elevado al cuadrado. Esa sería la inercia de nuestra soldadura 1. Continuamos con la soldadura 2, inercia de la soldadura 2 sería igual a 1 sobre 12 de la base por altura al cubo. Sin embargo, recordamos que la inercia de la soldadura 2 con respecto al eje Y también la habíamos calculado en un paso previo. Esa inercia era de 171.575. 171.575. A esto nosotros tendríamos que sumarle, obviamente, por el teorema de Steiner, el área por la distancia al cuadrado. Su área sería de 33.61 por 0.212 y tendríamos que multiplicar por la distancia entre ejes, ¿no? En el caso de nuestro eje Y, esa distancia se encontraría a una distancia de la mitad de 17 medios, menos la posición de nuestro centroide, ¿no? Que sería de 11.91.
menos 11.91 elevado al cuadrado. Entonces de ahí estaríamos encontrando la inercia de nuestra soldadura 2 y para finalizar la inercia de la soldadura 3 en el eje Y, que sería de 1 sobre 12 por la base. En este caso la base sería el espesor de 0.212 por la altura de 9 elevado al cubo más el área de 0.212 por 9 por la distancia entre ejes al cuadrado. En este caso la distancia entre ejes que nosotros deberíamos de considerar sería esa distancia, ¿no? Vale decir, llegaría a ser los 17 más 4.5 que eran 21.5 menos la distancia de 11.91 menos 11.91 elevado al cuadrado. De esta manera obtendríamos la inercia de nuestra tercera soldadura en el eje Y y podríamos encontrar la inercia de toda la soldadura en el eje Y, indicando que sería simplemente la sumatoria de inercia en Y1 más inercia en Y2 más inercia Y3. Una vez que nosotros hemos trabajado cada una de esas expresiones, estaríamos encontrando los correspondientes valores de las inercias en el eje X, en el eje Y para cada una de las soldaduras, y con esto también sumándola a las tres, el total en el eje X, sumando esas otras tres, el total en nuestro eje Y. Podríamos continuar trabajando con la inercia en el eje Z, que simplemente sería igual a la suma de la inercia en el eje X más la inercia en el eje Y, dando así un total de 2631.37 centímetros a la cuarta. Una vez que nosotros hemos logrado determinar ya las propiedades geométricas, podemos continuar ya con el análisis del efecto de cada uno de los distintos esfuerzos. Por un lado tendremos un esfuerzo que soportará la carga P y por otro lado también tendremos un esfuerzo que soportará el momento. Entonces es pertinente que nosotros podamos dividir nuestra carga P en componentes, lo mismo que calcular el momento flexionante que se estaría generando en el centroide. Para nuestra fuerza P entonces podríamos indicar que, considerando que tenemos la fuerza P en esta dirección y que su inclinación se encuentra dada por nuestra longitud H de 2 y nuestra longitud V de 4, inicialmente que tendría un ángulo inclinado aquí, un ángulo alfa, que va a ser simplemente igual a el arco tangente de 4 dividido entre 2. Este ángulo alfa nos va a permitir descomponer nuestra fuerza P en componentes a lo largo de nuestro eje X y a lo largo de la componente en el eje Y. Podríamos decir que la componente en el eje X va a ser igual a simplemente el valor de P multiplicado por el coseno de alfa, coseno de 63.43, y la componente P en el eje Y va a ser igual a P multiplicado por el seno de 63.43 grados. Hay que recalcar que es importante que nosotros pongamos los signos en cada una de estas fuerzas. Diríamos que la componente P en el eje X se encuentra yendo hacia el lado negativo y el del eje Y también se encuentra yendo hacia el lado negativo, apuntando hacia abajo. Teniendo entonces las componentes de nuestra fuerza P en el eje X y P en el eje Y de menos 0.447P y menos 0.894P, lo siguiente que podemos hacer es calcular el momento flexionante que se estaría generando. No hay que olvidar que esta fuerza P no se va a analizar en esta posición, sino que se va a analizar en esta posición, en este centroide. Entonces vale decir que al realizar la traslación de la carga nosotros estaríamos generando un momento. Para calcular el valor de este momento nosotros vamos a empezar suponiendo una dirección. Voy a indicar que inicialmente el momento M se estaría generando en sentido horario. Esto yo me lo asigno. Después de calcular su valor, si nos sale con un valor positivo, estaríamos indicando que ese sentido era el correcto, y si nos sale con un valor negativo simplemente sería el sentido contrario. Este momento M se va a componer por las componentes de nuestra fuerza P de X y la componente de nuestra fuerza P de Y en esta otra posición. Entonces podemos empezar con la sumatoria de momentos, indicando que este momento M va a ser igual a... Tenemos la fuerza P de Y que se encuentra apuntando hacia abajo, generando un momento en sentido horario, entonces le vamos a poner más P de Y multiplicado por su brazo de palanca. Su brazo de palanca será esa distancia, desde este punto hasta este punto. La distancia sería de 26 más 22, la distancia total, que sería de 48. 48 menos la distancia de 11.91. Entonces vamos a poner esto, 48 menos 11.91.
Luego de esto tenemos que tomar en cuenta también el momento de nuestra fuerza P de X, que estaría en sentido negativo, menos P de X multiplicado por su brazo de palanca, que sería esta altura de acá. Esta altura es de 29 centímetros menos los 10.9 que teníamos del centroide. 29 menos 10.9. Hay que recalcar que en ambos casos nosotros ya habíamos calculado las fuerzas P de Y y P de X, entonces estaríamos poniendo que nuestro momento M va a ser la fuerza P de Y. No vamos a tomar en cuenta el signo porque ya hemos considerado el sentido de nuestro momento, entonces diríamos que sería 0.894P multiplicado por 48 menos 11.91 menos P de X, que sería 0.447P multiplicado por 29 menos 10.9. Es de esta manera que nosotros estaríamos encontrando el valor de nuestro momento M. Una vez que nosotros hemos calculado esta expresión, habríamos llegado a la conclusión que nuestro momento M es igual a 24.173 veces la fuerza P. Vemos que el resultado nos da un signo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la asignación que nosotros nos habíamos dado era la correcta. Es decir, nuestro momento se encuentra en sentido horario. Otra observación también es que este momento que se está generando es un momento que se estaría generando a lo largo de nuestro eje Z. Una vez teniendo ya estas cargas, tenemos el momento en el eje Z y tenemos ya las cargas P de X y P de Y en cada uno de nuestros ejes, podemos empezar ya con el análisis de los diferentes esfuerzos. Vamos a diferenciar nuestros esfuerzos con la nomenclatura de esfuerzo prima o esfuerzo doble prima, tomando en cuenta que las primas estarán causadas por el efecto de nuestra fuerza y los esfuerzos doble prima estarán causados por nuestro momento MZ. Entonces vamos a empezar calculando lo que serían los esfuerzos por carga axial por fuerza P. Estos esfuerzos por la fuerza P se van a ir generando siempre en sentido contrario a nuestra fuerza P de X y P de Y se estarán dividiendo entre nuestras áreas. Es decir, el esfuerzo a lo largo de nuestro eje X será igual a menos la fuerza en el eje X dividido entre el área, y el esfuerzo en el eje Y sería igual a menos la fuerza en el eje Y dividido entre el área. Reemplazando valores en esas expresiones, podríamos decir que nuestro esfuerzo en el eje X va a ser igual a menos la fuerza en el eje X de menos 0.447P dividido entre el área que habíamos calculado que era de 14.545, y nuestro esfuerzo Y sería igual a menos la fuerza en el eje Y de menos 0.894P dividido entre el área que era de 14.545. Una vez que nosotros calculamos esos valores, encontramos que el esfuerzo en el eje X sería de 0.0307P y el esfuerzo en el eje Y de 0.0614 veces la fuerza P. Hay que tomar en cuenta lo que habíamos indicado en un principio, que los esfuerzos que serían generados por la fuerza P tendrían la nomenclatura de esfuerzos prima, mientras que los esfuerzos que estarían generados por el aumento, la nomenclatura de doble prima. Continuando con nuestro análisis, vamos a proceder a analizar los esfuerzos generados por el momento M. Para eso nosotros podemos fijar nuestros ejes coordenados, el eje X y el eje Y que representaban nuestro centroide. Habíamos dicho que en estos ejes estarían generando un momento M en sentido horario, un momento M de esta posición. Lo que nosotros vamos a hacer es considerar un punto cualesquiera que se encontraría sobre la soldadura, es decir, digamos un punto que se encontraría en coordenadas eje X positivos y coordenadas Y positivos. Lo que nosotros tenemos que considerar es que el esfuerzo siempre va a estar orientado de manera perpendicular a un radio dibujado desde el origen hasta el punto como tal. Entonces, de acuerdo a esa definición, el esfuerzo se estaría generando sobre esta línea, ¿no? Ahora el detalle está en saber cuál será la dirección, cuál será el sentido de esto. El sentido se estará dado de tal manera que se oponga a nuestro momento flexionante que habíamos dicho que era en sentido horario. Entonces, para que se oponga, nuestro esfuerzo de esta manera tendría que estar ubicándose hacia la parte superior. Este sería el esfuerzo doble prima. Ese esfuerzo doble prima podemos ver que va a tener ciertas coordenadas en el eje X. Estaríamos teniendo esfuerzo en el eje X y el esfuerzo en el eje Y.
Entonces, de acuerdo a los sentidos que nosotros obtenemos con este esquema, podríamos indicar cuáles serían las ecuaciones mediante las cuales podemos obtener nuestros esfuerzos en X y en Y. Diríamos que simplemente el esfuerzo en el eje X doble prima va a ser igual a nuestro momento en el eje Z multiplicado por su coordenada en el eje Y dividido entre la inercia en nuestro eje Z. Hay que tomar en cuenta que esta coordenada Y es la distancia desde nuestros ejes coordenados del centroide hasta el punto, ¿no? Y en cuanto a nuestro esfuerzo en el eje Y, nosotros diríamos que sería el momento mz multiplicado por x dividido entre la inercia de nuestro eje z. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ir haciendo? Tenemos que introducir los correspondientes signos para estas ecuaciones. Vemos que nuestro esfuerzo en el eje x segunda se encuentra hacia arriba en el sentido positivo. Entonces vamos a ponerle aquí un más. Esa sería la ecuación de nuestro esfuerzo x'. Luego, en cuanto a nuestro eje y segunda, nosotros vemos que se encuentra hacia el lado negativo, entonces irá acompañado con menos. Estos signos van cambiando obviamente dependiendo del sentido de nuestro momento. Si nuestro momento se encontraría en el sentido contrario, obviamente nuestros esfuerzos también se encontrarían con la combinación de signos alterada, ¿no? Entonces podemos empezar reemplazando números aquí. Vemos que ambos términos se encuentran en función de mz sobre iz. Podríamos calcular esto diciendo que el momento z dividido entre la inercia z sería igual a... El momento z es simplemente 24.173p. Y la inercia en el eje z la habíamos calculado que era de 2631.37. Entonces nosotros podemos calcular este valor. Obtenemos de esta operación que su valor es de 0.0091p. Ese término de aquí y ese término de aquí. Encontrando entonces que nuestro esfuerzo en el eje x segunda sería simplemente igual a más 0.0091p multiplicado por la coordenada de nuestro eje y. Y el esfuerzo en y segunda sería simplemente de menos 0.0091 veces p multiplicado por su coordenada en el eje x. Esas son las dos expresiones que nosotros vamos a considerar para el cálculo de los esfuerzos en distintos puntos de nuestra soldadura. Hay que considerar, sin embargo, que esas expresiones que nosotros hemos encontrado habíamos dicho que serían con respecto del centroide. Para eso nosotros podemos dirigirnos a este esquema e ir tomando y considerando distintos puntos. Voy a considerar directamente los puntos que se encontrarían en las esquinas de nuestra soldadura. Nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro punto C y finalmente nuestro punto D. Para cada uno de estas coordenadas en el eje X y Y que van especificando esas ecuaciones van a ser simplemente las distancias. Por ejemplo, para nuestro punto A, esta distancia desde este eje hasta esta posición. Esa sería la distancia X de A y el Y de A sería la distancia desde este eje para acá abajo. Vale decir que llegaría a ser simplemente en el eje X de A la distancia de 26 unidades menos 11.91 y en el eje Y una distancia de Y de A. Para continuar con el cálculo de todos los esfuerzos, nosotros vamos a ordenar toda esta información en una tablita de Excel. En esta tablita lo que nosotros vamos a empezar haciendo es generar la nomenclatura de nuestros puntos. Y habíamos indicado en nuestro esquemita que los puntos con los que íbamos a trabajar iban a ser el punto A, el punto B, nuestro punto C y finalmente el punto D. Conocemos de manera de entradita lo que serían sus coordenadas en los ejes X y Y. Esas coordenadas X y Y con respecto a la esquina inferior, es decir, con respecto a nuestro punto B, eran para el punto A unas coordenadas de 26 en X y 0 en Y. Para nuestro punto B llegarían a ser de 0 y de 0. Para el punto C de 17 y de 29 en Y. Y para el punto D de 26 y de 29. Una vez que nosotros tenemos hecho esto, en sí lo que requerimos son las coordenadas en el eje X con respecto al centroide. Esas coordenadas en el eje X, que las vamos a bautizar como X', serían simplemente igual a la coordenada en el eje X menos la posición del centroide, que es de 11.91. Y en cuanto a nuestro eje Y, indicaríamos que este Y' que estaríamos manejando sería de simplemente nuestra distancia. Y' sería igual a Y menos 10.9 metros.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular esto mediante las formulitas. Voy a indicar que cada x va a ser igual a su coordenada en x menos 11.91 y que cada y sería igual a su y anterior menos 10.9. Entonces lo que simplemente voy a hacer es aplicar esta misma fórmula para el resto de las posiciones. Esas son las coordenadas en x y y que nosotros estaríamos manejando. Como habíamos anticipado anteriormente, las coordenadas de nuestro punto A llegarían a ser las longitudes de 26 menos 11.91 y en el eje Y directamente de menos 10.9 metros. Una vez que hemos encontrado esto, puedo ir calculando lo que serían los esfuerzos en X' y el esfuerzo en Y'. El esfuerzo en el eje X' habíamos dicho que era un esfuerzo de 0.0307 veces P, ¿no? Vamos a dejarlo así sin el valor de P aquí. Este valor era idéntico en todas las posiciones, ¿no? En cuanto al esfuerzo en nuestro eje Y', vamos a indicar que este esfuerzo Y' habíamos calculado que era de 0.0614 P. Igualmente voy a colocarlos en el valor de P para que podamos calcular luego con nuestras formulitas. Extiendo todo hasta esta posición. Luego teníamos el esfuerzo en el eje X, el doble prima. Este esfuerzo en el eje X doble prima habíamos calculado que era igual a simplemente el valor de menos 0.0091 veces la coordenada en el eje Y' que nosotros habríamos calculado, que era el Y en nuestro centroide. Entonces lo que vamos a hacer es poner esos valores en nuestra ecuación. Voy a decir que esto será igual a menos 0.0091 multiplicado por su correspondiente Y'. El valor de Y', por ejemplo, para el punto A llegaría a ser esta casilla de acá. Entonces de esta manera estaría calculando que ese valor sería de 0.09919. Hay que tomar en cuenta que este factor se encuentra multiplicando por el valor de P, ¿no? Entonces de igual manera estos números que estamos calculando se encuentran en función de P. Puedo calcular esto para el resto de nuestros puntos encontrando los esfuerzos doble prima como 0.09919 P para el punto B. Para C y D estaríamos encontrando menos 0.16 P y menos 0.13 P. Una vez que nosotros tenemos hecho esto, entonces el siguiente paso sería calcular también los esfuerzos en nuestro eje Y segunda. Este esfuerzo Y segunda nosotros estaríamos indicando que sería igual a simplemente el valor de 0.0091 multiplicado por la coordenada en X' multiplicado por la fuerza P. Entonces podemos calcular estos parámetros diciendo que esto sería igual a simplemente 0.0091 por nuestra coordenada en X', que sería de 14.09. Le voy a dar enter y aquí estaríamos encontrando nuestros esfuerzos en Y segunda, 0.1282. Puedo calcular esto para el resto de nuestros puntitos encontrando cada uno de estos valores. Una vez que yo he encontrado el esfuerzo en X' y el esfuerzo en Y segunda, podemos calcular los esfuerzos totales. El esfuerzo total simplemente va a ser igual a una expresión similar a la siguiente. Nosotros tendríamos la raíz cuadrada de las sumatorias. Por un lado, de nuestro esfuerzo en el eje X' más el esfuerzo X segunda, el efecto de la fuerza y del momento en el eje X, esto elevado al cuadrado, más el efecto en el eje Y de nuestra fuerza, esfuerzo Y', más el esfuerzo Y segunda, todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular este esfuerzo total poniendo esta formulita. Voy a decir que esto será igual a la raíz de, vamos a poner inicialmente la potencia de nuestro número, que sería el esfuerzo en el eje X' más el esfuerzo en el eje X segunda, esto elevado al cuadrado, más, vamos a utilizar la función potencia una vez más, voy a poner el número que sería el esfuerzo Y segunda más nuestro esfuerzo Y generado por el momento, vamos a ponerle punto y coma y voy a decir elevado al cuadrado. Entonces de esta manera yo estaría encontrando ya el esfuerzo total, que como podemos ver tiene un valor de 0.2298 y podemos extender esto hasta el final.
Hay que considerar de que estos esfuerzos todos se encuentran en función de P, es decir, ese esfuerzo total es de 0.22 P, 0.13 P, 0.17 P y 0.21 P, todos en función de P. Entonces, el valor máximo de nuestra fuerza P que nosotros podemos llegar a determinar sería simplemente el valor menor el mayor valor de estos, igualando con el valor del esfuerzo permisible que nos daban, que era de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces nosotros estaríamos tomando aquí el máximo valor de todos estos de acá, ¿no? Podemos ver que este máximo valor es de 0.2298. Este 0.2298, no se olviden que es multiplicado por la fuerza P, ¿no? Y tiene que ser igual a ¿qué valor? Tiene que ser igual a simplemente nuestro valor del esfuerzo permisible que nos daban de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, de esta manera, simplificando eso, podríamos decir que el valor de P sería simplemente igual a la división de 1000 dividido entre 0.2298. Encontrando de esta manera que la carga máxima P que se puede llegar a generar sería una carga P de 4350.83 kilogramos. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les hayan gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.